Bueno, pues continuamos con este estudio. Me ganó el tiempo. Estamos haciendo la segunda parte para que podamos completar con 4 puntos más que me hacen falta. Así el tema de lo que hoy hablamos, la palabra de Dios. Vamos con el punto número 11. Amar la palabra de Dios como seguidor de Cristo. Vámonos al libro de Juan, capítulo 14, 21. Ya lo tengo acá, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, ¿sí? El que me ama tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama, dice el Señor Jesús. Para seguir a Jesús y conocer a Dios se necesita el firme compromiso de escuchar y atender y estudiar la palabra de Dios. ¿Tú amas a Jesús? Decimos que lo amamos, pero ¿de qué forma lo amamos? Muchas veces creemos amar, voy a hablar en el término terrenal, amar a una persona, pero la amamos a nuestra manera. ¿Será posible que esa persona se sienta amada? ¿Será posible que demostremos el amor hacia esa persona realmente? Necesitamos saber cómo esa persona se siente amada. Y muchas veces no lo preguntamos. Les sugiero que lean el libro de 5 lenguajes del amor, en donde nos explica muy bien las maneras en que nosotros amamos. Y ahí dice, precisamente, habla acerca de cómo amamos a la persona. ¿Cómo una persona se siente amada? En este caso, Jesús se siente amado, nos dice en Juan 14, 21, si nosotros guardamos sus mandamientos, ¿sí? Ese es el que me ama. Así que no ames a tu manera a Jesús, ámalo a la manera que Él se siente amado. Y esa es la única manera. Dice, punto número 12, la palabra de Dios purificador de la vida santa. Santiago 1, 23, 25, Nuevo Testamento. Santiago 1, 23, 25. Está antes de Primera de Pedro, está Santiago 1, 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, es la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Necesitamos aspirar a una vida pura, no buscar la perfección, sino más bien la liberación de aquellas cosas que pudieran reducir la plenitud de un vivir lleno de poder. Este texto muestra la palabra de Dios como un medio de reflexión, un espejo en el cual debemos mirarnos y vernos tal como somos. El llamado es no solamente a prestar atención a lo que vemos y aceptar las enseñanzas y la corrección de la Biblia, sino que ella nos ofrece una lección no escrita con palabras. Debiéramos evitar la tentación de identificar y juzgar a otros en la palabra, analizando lo que ellos deberían hacer en vez de lo que nosotros necesitamos hacer. En 2 Corintios 3:18, léelo ahí en casa, se compara también a la palabra de Dios con un espejo, pero la imagen que se proyecta es nada menos que la del Señor Jesús. La suma de los dos textos, la Biblia, nos muestra la imagen de Cristo con el fin de que podamos medir nuestra conducta y nuestro carácter a la luz de su imagen y permitirle a Dios que nos conforme en su semejanza, en la semejanza de Cristo. Eso es importante, que nosotros tomemos a la Biblia como ese parámetro para llegar a ser como Cristo. Que no lo somos y no lo vamos a llegar a ser porque Él es perfecto,
y la perfección la vamos a alcanzar en el cielo. Pero necesitamos crecer, necesitamos madurar en la palabra de Dios. Cada día ser más como Jesús, cada día parecernos más a Él en nuestra conducta, no físicamente, sino en la conducta de Jesús. La Biblia nos muestra el carácter de Cristo de manera que podemos ser transformados a su imagen y a su semejanza. Punto número 13. La palabra de Dios, evangelización y expansión. Perdón. La palabra de Dios, evangelización y expansión. Vamos a leer Isaías 55, 10 y 11. Estamos en el libro de Isaías 55, 10 y 11. Está en el Antiguo Testamento, Salmos, Proverbios e Isaías. 53, 10 y 11. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orando por sus transgresores. Vamos a leer, leí el 53, ahora vamos a leer el 55 del 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, dice Jehová, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, aparentemente no pasa nada. Aparentemente no pasa nada, pero la palabra de Dios es la semilla que va a ir transformando nuestra vida. Jamás va a regresar a Dios vacía, sino que hará aquello por lo cual fue enviada a nosotros. La difusión de las Escrituras y el desarrollo de nuestro potencial humano viene por la palabra de Dios. Y como último punto, la palabra de Dios, léela, estúdiala y apréndetela. Y con esto me quedo. La palabra de Dios, léela, estúdiala, apréndela. Vamos a leer 2 de Timoteo 2:15. Nuevamente, Nuevo Testamento. 2 de Timoteo 2:15. Antes de Santiago está Hebreos y 2 de Timoteo. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? La palabra de Dios. Léela, estúdiala y apréndetela. La Biblia es inspirada por Dios. Es la única fuente definitiva inspirada de Dios. Y es la única que nos da sabiduría, conocimiento y comprensión de las verdades supremas. Es la fuente misma de la verdad que liberta y una mina de oro de principios prácticos, siempre dispuesta a liberar y enriquecer a la persona que procura su verdad y riqueza. Por eso a través de los siglos los cristianos serios han tomado la recomendación de Pablo de que seamos obreros diligentes como una exhortación a estudiar la palabra de Dios. La única manera de vivir una vida saludable y balanceada es usar el bien, usar la palabra de Dios, usar lo que las Escrituras nos están diciendo. Es vivirla
vivir la palabra de Dios, es leerla y actuarla, es hacerla, ser hacedores de la palabra. La aplicación correcta de la palabra de Dios es el resultado de estudiarla con diligencia. El texto nos exhorta a ir más allá de abordar la Biblia informalmente y a abstenernos de acomodarla a nuestra conveniencia e ideología. Anteriormente, en 1 de Timoteo 4:13, Pablo había dicho a Timoteo: ocúpate en la lectura de la palabra de Dios. Pero aquí recalca que la estudie como obrero. En el griego la palabra ergón significa trabajo, significa esfuerzo. En el Salmo 119:11 nos exhorta a aprendernos la palabra de Dios como poderoso freno para el pecado. El aprendernos versículos de la Biblia hace que tengamos a nuestra plena disposición palabras de Dios como espadas, listas a la hora de hablar de Cristo y bien efectivas en la palabra espiritual. Es necesario que nosotros tengamos nuestra armadura completa. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué armadura? ¿De qué armadura estamos hablando cuando hablamos de la palabra de Dios? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo voy a ir a la guerra? Con casco, con mis zapatos, con lo que me cubre el pecho, el corazón. Si no voy con mi espada, ¿con qué voy a atacar? ¿O nada más me voy a defender de los ataques del enemigo? ¿No voy a atacar yo? ¿No voy a estar preparada para atacar? Necesitamos tener la armadura completa. Y para tener la armadura completa necesitamos la palabra de Dios. Por eso, léela, estúdiala y apréndetela. Puedes aprenderte un versículo diario. La palabra de Dios es la única fuente concluyente de sabiduría, conocimiento y comprensión de la realidad fundamental que esperan liberar y enriquecer a los que buscan sus tesoros. Es necesario que tomemos en serio el cristianismo, el ser seguidores de Cristo, no como una religión, no para decir es que yo soy cristiano, yo pertenezco a Cristo. Si yo he nacido de nuevo, es necesario que yo crezca, que no me quede como un bebé espiritual, sino que vaya creciendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, que camine en la palabra, que yo sea hacedor de la palabra y no nada más para testimonio de otros, ni nada más para evangelizar a otras personas, sino para que nosotros podamos resistir a los embates del enemigo. En Santiago 7:14